Hola, buenos días. Mi nombre es Cindy Adilene. Actualmente curso el tercer semestre de la carrera de licenciatura en Ciencias Biomédicas, llevando la materia de genética básica, impartida por la doctora Noemí García Magallanes. El día de hoy estoy aquí con ustedes con el propósito de explicarles un poco acerca de la genética básica, así como algunos de sus conceptos, al igual también una breve historia y por supuesto la estructura de función y transferencia del material genético, entre muchas otras cosas más. Y bueno, todos hasta este punto se preguntarán, ¿qué es la genética? ¿Qué función tiene la genética? Bueno, la genética es una rama de la biología que nos ayuda a estudiar la transferencia de la herencia de padres a hijos. Es decir, que la genética a nosotros nos va a permitir no solamente el saber qué características tenemos de nuestros padres, sino que también qué enfermedades posibles podemos tener. La mayoría de todos nosotros sabemos que el color de ojos, el cabello ondulado e inclusive algunas enfermedades tales como la diabetes pueden ser hereditarias, es decir, que nosotros mismos las podemos adquirir a través de los genes de nuestros padres. En la antigüedad se creía que las características pasaban de generación en generación, es decir, que nosotros adquiríamos las características de nuestros padres, pero esto no se sabía bien a ciencia cierta. Fue hasta el año de 1866 cuando el naturalista Gregor Mendel trató de explicar la dominancia que hay en los genes, aunque cuando publicó sus trabajos estos no fueron aceptados e inclusive ni siquiera le tomaron importancia. Gregor Mendel es considerado como el padre de la genética. Gracias a él se conocen 3 leyes. Estas mismas leyes las dio a conocer gracias a que el mismo Gregor Mendel hizo diferentes variaciones con guisantes. En la primera ley de Mendel, también denominada como ley de la uniformidad de híbridos, Mendel descubrió que a través de guisantes simples podía descubrir la base de cómo pasan las características de una generación a la siguiente. En esta ley se tomaban 2 características principales, que es el color de los guisantes, en este caso amarillos y verdes. Entonces se creía que si para una característica concreta se cruzaban 2 variables puras al 100% de los hijos que nacen, pues estos se van a denominar como híbridos, es decir, que van a presentar un fenotipo idéntico a uno de sus padres, y de ahí es donde surgió las razas puras o también denominadas homocigotos o razas híbridas que son heterocigotos. Por otro lado tenemos la segunda ley de Mendel, que también va a ser denominada como ley de segregación de caracteres. En esta ley, Mendel trataba de explicarnos que los hermanitos guisantes, por así decirlo, los alelos de estos mismos se van a separar y se van a repartir, de tal manera que van a aparecer ciertas características que no aparecían en los progenitores y que los alelos híbridos no se van a mezclar entre sí. Por consiguiente, tenemos la tercera ley de Mendel, también llamada como ley de segregación independiente de caracteres. En esta ley ya no se habla solamente de una característica en específico, como en las anteriores, sino que en esta se van a ver involucradas 2 características a la vez. En este caso sería el color del guisante y por otro lado tenemos también al carácter de la piel del guisante. En este caso sería liso o rugoso. Lo que trata de explicar Mendel en la tercera ley es que existen genes que se van a clasificar en 2 tipos, en gen dominante y en gen recesivo. Friedrich Miescher descubrió que al tomar los núcleos de muchas células y machacarlos iba a tener como resultado
una sustancia que contenía más fósforo y nitrógeno que ningún otro material biológico. Entonces, él sin querer estaba descubriendo lo que sería el ácido nucleico. Por otro lado, también podemos mencionar a Walter Fleming, que él pudo notar que cuando se divide una célula, en el núcleo de esta misma se pueden notar unos pequeños hilitos, que estos se van a dividir en dos. Entonces, lo que él descubrió fue el cromosoma. En 1879, pensar que las células se repartían causó mucho revuelo. Por lo tanto, puso a pensar a muchos científicos el hecho de que ésta pudiera contener en su estructura ácido nucleico y por lo tanto llegar a tener una gran importancia para la herencia. El descubrimiento de Gregor Mendel llamó tanto la atención de Thomas Morgan que él quiso probar las teorías de Mendel. Gracias a esto fue que Thomas Morgan y sus amigos de laboratorio descubrieron los cromosomas que determinan el sexo, los que hoy conocemos como cromosomas X y cromosomas Y. Al igual también determinaron que los cromosomas son portadores de genes. En 1988 se dio inicio al proyecto Genoma Humano. Este comenzaba para descifrar los cromosomas humanos y así poder ayudarnos a entender más acerca de los riesgos que tenemos al desarrollar enfermedades. En el año de 1994 empezó la venta del tomate genéticamente modificado. En 1996 se clonó al primer animal con éxito. Este era una oveja blanca de nombre Dolly. Los cromosomas son cadenas de ADN superenrolladas, compuestas por moléculas unidas. Cabe mencionar que cada cierto número de moléculas constituye un gen, es decir, un determinado trazo de ADN. De este modo podemos decir que los genes nos van a aportar la información que de igual modo nos permite crear un nuevo organismo, y esta misma información va a ser transmitida mediante un código químico. Entonces, el conjunto de genes determina todos los caracteres hereditarios de una especie, y este mismo va a recibir el nombre de genoma. En el ADN están impresas las instrucciones que se necesitan para que un ser vivo pueda nacer y reproducirse. El ADN en su estructura está formado principalmente por 4 bases nitrogenadas o nucleótidos, que estos van a ser encargados de codificar la información genética. Los 4 son adenina, guanina, timina y citosina. Por otro lado tenemos la herencia del sexo, que como ya sabemos, el sexo en la especie humana está determinado por los cromosomas sexuales X e Y. En este caso, las mujeres son homogaméticas, es decir, que van a poseer 2 cromosomas idénticos, en este caso 2 cromosomas X. Y de lo contrario, los hombres son heterogaméticos, es decir, que van a poseer un cromosoma X y un cromosoma Y. Por último, pero no menos importante, tenemos al fenotipo y al genotipo. En el caso del fenotipo, van a ser todos aquellos aspectos que un individuo presenta, es decir, que estos van a ser los caracteres físicos que una persona posee. Esto puede ir desde el color de los ojos, el color de cabello e inclusive el tipo de cabello. Al igual también tenemos al genotipo, que como su nombre lo indica, va a ser el conjunto de genes que presenta un individuo. En este caso, por mencionar algún ejemplo, podemos decir que puede ser homocigoto o heterocigoto. Por consiguiente, podemos determinar lo que es gen dominante y gen recesivo. En el caso de los genes dominantes, pues van a ser alelos que, como su nombre lo indica, van a dominar. Es decir, que cuando hay genes dominantes, los recesivos no se manifiestan, y de lo contrario, en los genes recesivos, estos van a ser alelos que no se manifiestan cuando hay otro dominante.
Esto ha sido todo de mi parte, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.